Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 10. Hagamos una respiración triple. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Hoy les voy a contar una historia para salirnos del punto de vista. Se titula La Vaquita. Los que ya la hayan escuchado, está bien, pero hay muchas personas que todavía no han escuchado estas historias. Alguna cosa les queda grabada en el inconsciente colectivo, porque como las lecciones siempre son, hay que escucharlas. Esas lecciones no se las grabemos, solamente ustedes tienen que escucharlas 2, 3 veces en el día, porque uno no es capaz de grabarse todo eso, pero el consciente colectivo es como un computador o como una grabadora. Todo eso se le queda plasmado o grabado en el inconsciente. Entonces, cuando ya terminemos el curso, cuando empiecen los cambios aquí en el planeta, automáticamente el Espíritu Santo nos va a dar la orden y entonces podemos empezar a ayudar a muchas personas, pero cuando cambiemos, porque si no cambiamos, seguimos aquí. El hombre reencarna repetidamente sobre la tierra y cambia de un animal en un superhombre inmortal, con una conciencia más evolucionada y más espiritual. Pero no es espiritual, sino que nosotros somos de por sí espíritu. Espíritu somos, espíritu soy. Entonces, ahí dice que reencarna, pero es que venimos aquí a este planeta como a miles de otros planetas que hay en el universo. En nuestra mente hay millones de galaxias, millones de universos, pero el único que es real es el que hay aquí en el planeta Tierra. Aquí es donde hacemos la universidad. Bueno, para no alargarles más el tema, se llama la historia de la vaquita. Una vez había un maestro y un discípulo. Claro que maestro no hay nadie, el único maestro es el Espíritu Santo. Pero entonces, llamémoslo una persona muy sabia, pues. Había una persona muy sabia con un alumno. Él todos los días le gustaba hacer visitas para los campos. Entonces llamó al discípulo y le dijo: hoy vamos a ir a visitar para el barrio La Chapa, supongamos que se llame La Chapa, un barrio muy, por allá la gente muy pobre, muy humilde. Entonces fueron caminando, cuando de pronto ya llevaban como medio día de recorrido. Entonces por allá a lo lejos divisaron una casita humilde,
pobrecita, echando humo en una chimenea, pero pequeñita. La piececita era como de 4 metros por 4 metros. Cuando ya se fueron acercando a esa casita y salió una señora, un señor y como 4 muchachitos. Entonces el maestro o el sabio le preguntó a esas personas que cómo hacían para defenderse en ellos en ese campo, para darle comida a la familia, que cómo hacían para sostenerse. El Señor le contestó: lo que pasa es que nosotros tenemos una vaquita que nos da leche, con la leche hacemos quesitos, con los quesitos hacemos cuajadas y les vendemos a los vecinos. Entonces ahí nos vamos bandeando y ahí nos vamos sosteniendo. Ya llevamos como 20 años con la vaquita. Apenas se nos muere la vaquita, compramos otra y así sucesivamente. Entonces el maestro o el sabio entendió la historia de ellos. Entonces de pronto, ya como eran las 7 de la noche, le dijo que si les podía dar dormida. Entonces eso era muy estrecho y los dueños de la finca, de la casita, se bajaron de la cama y le dieron dormida al maestro y al alumno. Es un gran honor estar. Entonces el maestro se quedó toda la noche pensando qué hacía con esa gente tan amable, qué se ponía a hacer. Ver que les dio la cama para dormir, se bajó de la cama para dárselas a ellos, no pegó en toda la noche en los ojos pensando. Entonces invocó al Espíritu Santo que le diera que lo iluminara, para qué enseñanza le dejaban al señor de la finca. Entonces de pronto él tocó: Espíritu Santo, ilumíname. Entonces el Espíritu Santo le dio una idea en la mente. Eso es mental, que se le va viniendo las ideas a uno, porque uno cuando se programa para hacer alguna cosa no resulta, sino que uno cuando está conectado con el Espíritu Santo, él le va mandando las ideas a medida que vayan pasando las cosas. Entonces el Espíritu Santo, el Señor, despertó al alumno y le dijo: vámonos. Madrugaron como a las 3:30 de la mañana. Cuando salió afuera, salieron sin despedirse de los dueños de la finca. Calladitos salieron como 2 ladrones. Entonces el maestro le dijo al alumno: vaya, busque la vaquita, degóyela y arrójela al precipicio. Entonces el alumno se aterrorizó, que él no podía hacer eso. Pero entonces usted sabe que el que manda, manda. De todas maneras el maestro le hizo una mala cara y el alumno corrió, fue, buscó la vaquita, la degolló y la arrojó al precipicio y la vio morir. Él ya fue donde el maestro y ya le dijo que ya había hecho el trabajo. El alumno se vino con el maestro, pueblo de nuevo. No le quiso contar nada, no le quiso dar explicaciones al alumno, porque él le estaba dando una enseñanza al alumno y le estaba dando una enseñanza a los de la finca. Entonces pasaron 7 años
y ese alumno, todo arrepentido por lo que había hecho, no podía casi dormir, porque él en el pensamiento tenía ese cargo de conciencia, que haberle hecho a esa pobre familia, que era mejor no haberle matado a esa vaquita, porque era el sustento de ellos. Estaba arrepentido y de pronto, para enmendar el error, se fue a esa finca, a la chapa, a buscar esos dueños de la finca, a disculparse con ellos porque él le había matado la vaquita, y para ayudarlos él como que ya tenía dinerito y les iba a pagar la vaca, iba a reconocer el error, que él era el que le había matado la vaquita, porque lo atormentaba ese pensamiento en la mente. Entonces, de pronto, cuando le faltaba como medio kilómetro, divisó y ya no había ninguna casa por allá, sino una mansión grandotota, como con 2 carros afuera. Él, todo triste, se fue acercando. Todo paso que iba caminando era todo triste, porque además que los dueños habían tenido que vender la finca porque ya no tenían con qué alimentarse. Cuando se fue acercando, salió un señor, una señora y 4 hijos ya como de 20 años. Entonces les averiguó el alumno, que ya tenía como 25 años también, que qué se había hecho esa familia que vivía en esta finca, en este punto. Entonces los señores le contestaron que no, que ellos no se habían ido para ninguna parte, que lo que pasa es que una vez vinieron unos forasteros y me mataron la vaquita. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer, ya llevábamos como 8 días sin comer, la cabeza no nos pensaba, porque como ellos eran, vaya busque la vaca, vaya traiga la vaca, vaya échele hierba a la vaca, vaya haga los quesitos, vaya haga la cuajada, vaya venda la leche de la vaca. Entonces nosotros vivíamos con la vaquita, entonces nos estábamos enloqueciendo todos en la casa sin la vaquita. Entonces nos pusimos a pensar, cuando de pronto se le salió una idea a un hijo, que pues con esa finca tan grande que teníamos allá, ¿por qué no le sembráramos alguna cosa? Entonces bajaron al pueblo, compraron semillas de frijol, de maíz, de cebollas, remolacha, llevaron un viajonón de semillas para esa finca, y entonces empezaron a trabajar, a sembrarle a esa finca, porque ellos vivían era a toda hora pendiente de la vaca por allí, la vaca por allá, vaya ordeñe la vaca, vaya traiga la vaca. Entonces el cerebro no se le desarrollaba bien, porque estaban apegados a una vaca. Ya me entienden ustedes de qué se trata la lesión. Entonces eso se llama, por eso, los apegos. El apego es el causante de todos mis problemas. Por eso nos tenemos que desapegar a las cosas, porque las cosas ni Dios nos las manda aquí en este planeta, pero es para que las utilicemos, nos sirvamos de ellas, y apenas ya no las necesitemos, ya no las utilicemos, se las damos al vecino, se las damos al compañero, las vendemos o las regalamos y le agradecemos, para poder que mi Dios nos mande otras cosas mejores, otras cosas nuevas. Por eso cuando nos ocurre un accidente, se nos queme el negocio, fracasemos en la empresa,
no reneguemos, no maldigamos, porque detrás de eso queda una semilla. Esa semilla es con el fin de darle un aprendizaje para que no se apegue a las cosas materiales, porque le va a llegar otras cosas mejores. Entonces, para seguirle con el cuento de la historia de la vaca, el Señor le contestó: no, nosotros no tuvimos que vender la finca, sino que nos fuimos para el pueblo, compramos unas semillas, y este año, el primer año, no aguantamos ninguna necesidad. Comimos todo el año, nos sobró, le dimos a los vecinos y nos sobró semillas y cosas para ir a venderlas en el pueblo. Entonces ahí empezamos a trabajar y a seguir. Ya hicimos esta cabaña, ya todos los hijos tienen de a carro, nos ha ido muy bien. Gracias a esos maleantes que vinieron ese día y nos mataron la vaquita y nos las arrojaron al precipicio. La moraleja samurái de la historia quiere decir es que todos tenemos una vaquita en nuestras vidas. Arrojemos esa vaquita, tirémoslas al precipicio. La vaca puede estar con los padres, la vaca puede ser con los pensamientos del pasado, la vaca puede ser las ideas que hemos aprendido en el pasado desde que nacimos, la vaca puede ser con trabajos que tenemos, miedo a quedarnos sin coloca, miedo a perderlo. Entonces ya saben pues que tenemos que dejar los apegos. Por ejemplo, cuando con estas lecciones que les estoy enseñando, yo voy en una línea del tiempo, yo les gagueo, yo casi no sé hablar bien porque yo no, para leer, casi no soy capaz de leer bien. Entonces por eso me ingenié aquí la manera de darles a conocer este mensaje, porque yo para leer empiezo a gaguearles y a gaguearles, entonces no me entienden ustedes bien lo que dice las 3 lecciones que les estoy enseñando aquí en la lección. Entonces no me crean nada de lo que yo les digo, simplemente es una manera como para que no se vuelva rutinario lo que me ha pasado en mi vida, lo que he aprendido en estos 48 años que tengo. Las historias a mí me han hecho cambiar, más que todo son las historias que yo he aprendido. Ya que me llegó este mensaje, porque yo llevaba como 10 años buscando a Dios por todas partes. Lo buscaba en las colocas, lo buscaba en la religión, lo buscaba en ayudando a las personas, sirviendo. Entonces, por eso dicen que el que busca encuentra. Por eso no nos podemos dejar de lo que nos inculquen las personas, lo que nos digan. No le creamos lo que nos digan, sino busquemos hasta que sentamos esa paz, esa felicidad, que nos pongamos contentos y felices, porque a mí no me llenaba nada, ni el dinero, ni las colocas. Sí las hacía con amor, con cariño, todo lo hacía con amor. Yo hice mis 4 casas, yo tuve como 4 casas, fincas, pero entonces yo ya me estoy desapegando de todo. No es que vayan a regalar las cosas, no es que las regalen, sino tenemos que entregárselas al Espíritu Santo. Hagamos una especie de altar, un altarcito, como cuando vamos a meditar, le entregamos al Espíritu Santo. Vamos a ese altar y decimos: Espíritu Santo, le entrego esta casa, le entrego el carro,
le entrego la finca, le entrego los pensamientos que se le vayan viniendo por la mente, pensamientos buenos, pensamientos que no le agraden, todo, le entregué los hijos, entréguele todo lo que le vaya a ir pasando, todo se lo va entregando el Espíritu Santo. Y eso se llama el desapego. No que quiere decir que vamos a regalar, a botar la finca, no, uno con dinero. Lo importante es que tenemos que hacer este curso, es obligatorio. No es que si quiero hacerlo, no, sino que es obligatorio. Usted tiene que comprometerse a hacer este curso, porque usted haciendo este curso está ayudando a salvar a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos y al entorno donde vive. Los está ayudando, porque es que afuera no hay nada, todo es una ilusión. No hay sino una sola persona en este planeta, que es Dios y el Hijo. De resto todo es una proyección de la mente, todos son imágenes, fotografías. Lo que pasa es que todavía no entendemos eso, porque esto es una ilusión. Yo por eso le estoy poniendo estos videitos para que lo escuchen. Ojalá pudiera colocárselos bien el video, pero es que me queda ya muy complicado para sacarle esos videos, porque son científicos que ya están muy evolucionados y son mensajes que eso no se los muestran en noticias, no lo muestran en ninguna parte, sino eso es muy privado. Entonces, sobre la física cuántica, la mecánica cuántica, son cosas ya muy evolucionadas. Entonces yo ahí se los voy mostrando lentamente. Cuando no quieran saber de esos videos me dicen y yo ya los quito y les sigo con la conferencia, o sea, con nada más las 3 lecciones. Entonces, como le iba diciendo, todo lo que hable yo aquí, no me crean nada, no me crean, simplemente es para salirme del punto de vista. A lo único que tienen que creerle es a las 3 conferencias, porque eso es la sabiduría universal de todos los universos, es la sabiduría de Jesucristo, la sabiduría del Espíritu Santo y los pensamientos de Dios. Ya saben pues, no me crean a mí, sino nada más lo que digan las 3 conferencias, que es el manual del maestro, las lecturas, o sea, los capítulos, son 39 capítulos, y las lecciones para reprogramar la mente, para desaprender, porque es que tenemos que desaprender todo lo aprendido de lo del pasado y elegir de nuevo. ¿Por qué? Porque si no desaprendemos lo del pasado, entonces no nos va a entrar esta nueva reprogramación neurolingüística para poder que veamos otra realidad o otra relatividad. Nosotros la llamamos es que realidad, pero esto en realidad sino una relatividad organizada por una máquina, una matriz. Además que los que vieron la película Matrix se dan cuenta de qué se trata. Todos nosotros estamos allá con Dios, todos estamos con Dios. Entonces, como la inteligencia del hombre se divide en millones de partículas, o sea, en millones de informaciones, millones de átomos. Entonces, por eso es que venimos a una experiencia espiritual aquí a este planeta, para poder que perdonemos debido a la separación. Yo después más adelante le cuento pues lo que yo entiendo por la separación, le cuento de qué se trata la separación. Cuando se separó Adán y Eva de allá del mundo de Dios, cuando hace miles de años que estábamos allá con Dios. Yo después más adelantico les cuento.
pues mi cuento, o sea, por eso no me crean nada de lo que yo les digo. Tienen que escuchar es lo que les diga, los 3 lecciones, que esa sí es la verdadera, esa es la de Dios y la de Espíritu Santo. Entonces, de todas maneras, muchas gracias. Voy a colocarle la primera lección, que dice así: mis pensamientos no significan nada. Esa es la lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Un mundo sin significado engendra temor. Dios no creó un mundo sin significado, porque es que este mundo es irreal, esto es un sueño. Nosotros estamos aquí en un sueño. Entonces, yo le estoy enseñando es a mí mismo, porque es que afuera no hay nada. Estamos en un sueño. Simplemente con este curso me estoy enseñando yo mismo. Entonces, escuchemos aquí un Si consideramos los últimos 10, 15 años de la revolución que hemos dado en llamar revolución de la medicina cuerpo-mente, es obvio que hemos asistido a un desarrollo secuencial de los conocimientos en esta área. Hace unos 15, 20 años nos dimos cuenta, al menos algunos profesionales de la medicina, pero muchos más que el público general, de que por medio de una serie de intervenciones era posible prevenir algunas enfermedades crónicas. Este descubrimiento marcó el inicio de la era de la medicina preventiva. Esto nos condujo a otra fase en la comprensión de la medicina cuerpo-mente, en la que no solo es posible prevenir la enfermedad mediante cambios en la actitud, la dieta y la conducta, sino que también es posible activar una respuesta curativa desde nuestro interior. El cuerpo humano ha evolucionado a lo largo de millones o cientos de millones de años para albergar una inteligencia extraordinaria, la inteligencia del cuerpo humano. Y esta inteligencia es el genio supremo que refleja la sabiduría del universo. El cuerpo humano puede considerarse una exquisita farmacia de la naturaleza. Nuestro cuerpo es capaz de fabricar medicamentos asombrosos, tranquilizantes, somníferos, inmunomoduladores y antihipertensivos. Son sustancias que el cuerpo puede sintetizar en la dosis y en el momento adecuados para el órgano que lo precise. No tienen efectos secundarios y el prospecto viene con el envase. El envase es vuestro interior. A esta era la he denominado la era de la curación cuántica. Pero de hecho esta consideración nos ha permitido avanzar un paso más. Ahora estamos empezando a comprender el potencial de la fisiología humana, gracias al cual no solo es posible prevenir una serie de enfermedades, no solo es posible activar una respuesta curativa desde el interior del organismo, sino que también es posible mantener un estado de equilibrio. Es posible mantener una interacción exquisita y armoniosa entre los elementos y las fuerzas de este sistema que llamamos cuerpo-mente durante un largo periodo de tiempo. El envejecimiento en las personas, al contrario que en los animales, no es un fenómeno fijo. Científicos y otros expertos sospechan hace tiempo que el envejecimiento humano es variable. Se acelera en condiciones de
más importante es que una serie de estudios realizados durante los últimos años revelan que el envejecimiento humano podría ser reversible. Los científicos miden el envejecimiento humano por medio de biomarcadores. Los biomarcadores son factores como la tensión arterial, la densidad ósea, la regulación de la temperatura corporal, el porcentaje de grasa en el cuerpo, la capacidad aeróbica, que es la capacidad de utilizar oxígeno, factores como la proporción de colesterol bueno, la masa y el tono musculares, el nivel de hormonas del sexo en el cuerpo humano, el umbral auditivo, la visión. Estos son algunos de los biomarcadores más usuales del envejecimiento. Y una serie de estudios realizados en los últimos años han revelado que es posible cambiar estos biomarcadores en la dirección opuesta, lo que llevaría a la extraordinaria conclusión de que lo que conocemos como edad cronológica no tiene por qué ser equivalente a la edad biológica. Hemos descubierto que una persona puede tener 25 años biológicamente, pero cronológicamente es mucho mayor. Cronológicamente tiene 50 o 60 años, pero se encuentra física y mentalmente en forma. Al medir sus biomarcadores, su edad biológica es muy inferior. Por otro lado, puede darse el caso de otra persona que es muy joven, de unos 25 años, pero que está física y emocionalmente quemada. Al medir sus biomarcadores, refleja la edad de una persona mayor. Así pues, el envejecimiento es variable. Es un proceso reversible. Y esta posibilidad no solo se da en el cuerpo físico, o las intervenciones para darle marcha atrás no solo se realizan en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo emocional, del que hablaremos, y por medio de la experiencia espiritual. Una serie de estudios indican que cada una de estas intervenciones actúa de forma independiente, algunas desde el entorno, algunas desde el propio cuerpo, algunas desde la psicología y las emociones, y otras por medio de la experiencia espiritual. Por ejemplo, hace unos años, unos científicos de la Facultad de Medicina de Tufts sometieron a un experimento a personas de entre 60 y 72 años, aunque también los había aún mayores, de más de 95 años. Iniciaron un programa de ejercicio físico que incluía un programa de entrenamiento progresivo con pesas. Al cabo de un tiempo, cuando midieron los biomarcadores de envejecimiento y se midieron 10, todos habían revertido. Algunas personas que tenían entre 60 y 72 años estaban más en forma, tenían más energía y resistencia, y podían levantar pesas mayores que otras personas de 25 años. Fue todo un descubrimiento, porque nos demostró por vez primera que debemos cambiar nuestras expectativas en relación con el envejecimiento. Otro estudio aún más interesante fue el realizado por una científica, una psicóloga de la Universidad de Harvard, llamada Ellen Langer, que a mediados de los 80 había anunciado en el periódico de Boston que necesitaba personas de más de 75 años para que participaran en lo que hoy, en retrospectiva, podríamos llamar un experimento en el tiempo. Todas ellas tenían más de 75 años y se las llevó a un centro apartado, a algunos kilómetros de distancia de Boston, donde se había recreado un ambiente de los años 50, en concreto de 1959. Veían películas de la época como Anatomía de un asesinato o La gata sobre el tejado de zinc. En la televisión veían a Fidel Castro y a Khrushchev. Disponían de revistas como Life, el Saturday Evening Post de aquel año. En definitiva, se había hecho una réplica de todos los estímulos sensoriales de los 50. La premisa que impulsó este estudio es que a veces una experiencia recordada puede crear el mismo flujo de neurotransmisores y hormonas que la experiencia real. Una experiencia imaginada puede generar un flujo de sustancias químicas en el organismo que reproduce la experiencia real. Por ejemplo, si ahora cerrarais los ojos e imaginarais que estáis chupando un limón,
podéis intentarlo si queréis. Imaginad que estáis chupando un limón y enseguida notaréis que estáis segregando enzimas salivares. Si imaginarais que estáis corriendo tras un tren, aceleraría vuestro ritmo cardíaco. En cambio, si imaginarais que vais a dormir, lo ralentizaría. Si imaginarais, como hacían algunos yogis antiguamente en la India, y aún hoy que tenéis carbones ardiendo en la mano, se incrementaría la temperatura de la mano. Y si al mismo tiempo imaginarais que 3 cubitos de hielo en la otra mano, bajaría la temperatura de esa mano. Si recordáis experiencias estresantes por las que habéis pasado hace poco o incluso hace bastante, se liberará adrenalina y cortisona. Bueno, vamos a pasar a la lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Inhalemos y exhalemos. Inhalemos y exhalemos. Inhalemos y exhalemos. Lección 10. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaba nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos, y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios, e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a librarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar, sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di, mi pensamiento acerca de, no significa nada. Mi pensamiento acerca de, no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan además 5 sesiones de práctica, en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de 1 minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo, y en caso de que se experimente incomodidad el mismo debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Lección 11.
Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Gracias Espíritu Santo, te amo Jesucristo, te amo Espíritu Santo, te amo Dios Creador de todos los multiuniversos. Cerremos los ojos, meditemos esta oración. Espíritu Santo, espía mi mente, sana dentro mío las memorias dolorosas, las ideas erróneas que me están ocasionando estos apegos. Ya sabe que el apego es el causante de todos mis problemas. No nos podemos apegar a nada. Para terminarles la historia de la vaquita, entonces el alumno todo asustado al ver que esa gente le había ido tan bien, fue porque botaron, o sea, se les perdió la vaquita, entonces salieron adelante. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes sí creen que donde ese señor no le hubieran matado esa vaquita, allá estaría todavía ordeñando la vaca? Entonces ya saben que tenemos que tirar la vaquita y arrojarla al precipicio. Tú sabes cuál es tu vaquita. Pueden ser esos pensamientos erróneos, esas ideas erróneas que le circulan en la mente. Ya saben pues que hay que arrojar esa vaquita y tirarla al precipicio. Puede ser una novia que no se entienda con ella, no se comprenda, o puede ser un trabajo. Ustedes tienen que hacer lo que les guste y les fascine, no hacer las cosas por dinero. Hay un dicho que dice: trabaja como si no necesitaras el dinero, baila como si nadie te estuviera mirando y ama como si nadie te hubiera herido. ¿Por qué reclamas cosecha familiar si no estás sembrando nada? Entonces ya saben pues que tenemos que hacer las cosas lo mejor que se pueda. O sea, no hacer las cosas por dinero, sino hacer las cosas que le fascine a uno y le encanta, que le guste, que se sienta contento. Para poder encontrar la paz interior. Hay personas que estudian 30 años porque el papá les dice tienen que ser abogados, y por pararle bolas al papá hacen cosas que no les gusta. Entonces, haciendo esas cosas que no les gustan, cuando ya terminan la carrera, se van para el campo o a manejar un carro porque no hacen bien la carrera, porque no les gusta, no las hace con amor, sino es porque son mandados por el papá o la mamá en busca de dinero, de ganar bastante dinero. No, las cosas tienen que ser que les guste, que les fascine, así no le paguen, solamente. Por eso ya saben pues lo que dice: trabaja como si no necesitaras el dinero, baila como si nadie te estuviera mirando y ama como si nadie te hubiera herido. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, los amo a todos, gracias. ¿Cómo acabará el mundo? 1. ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón, completa, sin
excluir a nadie, y de una ternura ilimitada, lo cubrirá, ocultando toda maldad, encubriendo todo pecado y acabando con la culpabilidad para siempre. Así acabará el mundo al que la culpabilidad dio lugar, ya que, al no tener ningún propósito, desaparecerá. El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, de que satisfacen alguna necesidad o de que conceden algún deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera si no terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. 2. Mientras el perdón no sea completo, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador, nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpabilidad parecía real. Este es su hogar porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido, ni atacado y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. 3. Ciertamente parece que esto se encuentra pero que muy lejos en el futuro. Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No. Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también va en contra. 4. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente. Hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final, que trae consigo el fin del mundo, no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. ¿Cuál es, entonces, la función del Maestro de Dios con respecto a esta lección final? Simplemente tiene que aprender cómo considerarla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala, y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. 5. El mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea. 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? 1.
Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Creador de todos los multiuniversos. Gracias. Gracias. Dos. La expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino que corrige. Tu mente recta depende de ella. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad. Pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas, las proyecciones del ego. La negación del error, puesta al servicio de la mente recta, libera a la mente y reestablece la libertad de la voluntad. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente, porque solo reconoce la verdad. Puedes defender la verdad, así como el error. Los medios son más fáciles de entender después de que se ha establecido firmemente el valor del objetivo. Pero lo que hay que tener en cuenta es cuál es su propósito. Todo el mundo defiende su tesoro, y lo hace automáticamente. Las preguntas esenciales son, pues, ¿qué es realmente importante para ti? ¿Y cuán importante lo es? Una vez que hayas aprendido a tener en cuenta estas preguntas y a tenerlas presentes en todas tus acciones, tendrás muy poca dificultad en clarificar los medios. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor, y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios, porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en un arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. La expiación se instituyó dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio.
para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma, y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. La capacidad para aprender carece de valor cuando ya no hay necesidad de cambiar. Los que son eternamente creativos no tienen nada que aprender. Tú puedes aprender a mejorar tus percepciones y puedes convertirte progresivamente en un mejor alumno. De este modo, habrá cada vez más armonía entre la creación y tú. Pero la filiación en sí es una creación perfecta y la perfección no tiene grados. El aprendizaje tiene sentido únicamente mientras se crea en diferencias. La evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado, a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos, sin avanzar hacia tu retorno. En este sentido, la expiación ahorra tiempo, pero al igual que el milagro al que sirve, no lo abole. Mientras siga habiendo necesidad de expiación,